alguna manera había hecho mención la clase anterior y también el profesor Cáceres cuando dio su clase, los que tuvieron la oportunidad de asistir, él también mencionó lo de los instrumentos públicos y lo de los instrumentos privados. Y ayer vi algo en la televisión, vi una propaganda en el Canal 12, en realidad eh, una información, estaba haciendo Canal 12, y tenía que ver con la registración de los trabajadores, y se mencionaba un registro. Entonces, ¿por qué menciono esto? Para que ustedes se vayan ubicando y entiendan cuando ven otra vez esa comunicación que hay en el canal de televisión acá de la provincia de Misiones, y se acuerden lo que nosotros mencionábamos cuando hablábamos de los registros. Los registros que son los que organiza el Estado, donde se deben registrar determinados documentos. Ahí, por ejemplo, se mencionaba, era un registro que tenía que ver con la declaración de quiénes son todos los empleadores y quiénes son los empleados. Si bien eso es algo que compete al derecho laboral, como aparece la mención del registro, yo dije, bueno, me va a servir para que los alumnos entiendan cuando uno menciona esto de cuáles son los documentos y cuáles son los instrumentos públicos, cuáles son los instrumentos privados. Y me parecía también interesante porque mencionaba el tema de los documentos electrónicos, o sea, la rúbrica, cómo se hace para la rúbrica de los documentos electrónicos. O sea que fíjense cómo todas estas situaciones que de alguna manera aparecen en la comunicación nos permiten a nosotros ubicarnos y entender cosas de las que nosotros estamos viendo y tratando acá cuando desarrollamos la materia. Bueno, vamos a ver si podemos avanzar y vamos a ver si podemos entender de qué se trata cuando uno habla de los hechos. Cuando uno se refiere a los hechos, ¿qué es un hecho? Y en principio, un hecho es algo que sucede, es un acontecimiento o un suceso. Entonces, ¿cómo pueden ocurrir estos acontecimientos o estos sucesos? Pueden ocurrir por la naturaleza, o pueden ocurrir por la intervención del hombre. ¿Cómo sería, por ejemplo, un acontecimiento que tuviera que ver con la naturaleza? Las inundaciones, las tormentas, el granizo. Hoy día estamos asistiendo a una situación que está pasando en España y que, bueno, nos tiene a todos así muy intrigados porque hay un volcán que está en erupción y entonces la lava ha ocasionado, esa lava que está saliendo, ¿no es cierto?, con esa actividad del volcán, ha ocasionado que la gente tenga que dejar sus casas y que las casas se destruyan y se destruyan las calles y se destruyan pueblos enteros. Y bueno, esos son los acontecimientos, los sucesos que ocurren en este caso por la naturaleza. Pero también los acontecimientos o sucesos tienen lugar por la intervención del hombre. Por ejemplo, asistir a la universidad es un acontecimiento que tiene que ver con la intervención del hombre. Usar la telefonía, esto que nosotros estamos haciendo ahora a través de conectarnos a través de una plataforma. Conducir un auto, ahí hay una intervención del hombre. La elaboración de productos, donde también hay la intervención del hombre. Pero, el artículo 257 menciona el hecho jurídico. Y el hecho jurídico es el acontecimiento que, conforme al ordenamiento jurídico, va a producir el nacimiento, la modificación o extinción de relaciones o de situaciones jurídicas. Entonces, nosotros, dentro de estos hechos que pueden tener lugar por la naturaleza, como yo mencioné recién, el granizo, la erupción esta del volcán, o una inundación, o los acontecimientos o los sucesos en los que interviene el hombre, van a caer bajo el paraguas jurídico cuando, conforme a lo que disponga el ordenamiento jurídico, este hecho o este acontecimiento, como dice este artículo 257, va a producir el nacimiento
la modificación o la extinción de relaciones o de situaciones jurídicas. Entonces, de acuerdo a lo que menciona este artículo, el 257, nosotros vamos a clasificar en los acontecimientos o en los sucesos, en naturales y en humanos. Dentro de los humanos y de los que yo mencioné hace un rato, por ejemplo, está un acontecimiento voluntario cuando yo decido salir a trotar, salir a correr. Ahí hay una decisión mía que implica, ¿no es cierto?, una actividad física. Pero también puede haber un hecho o un suceso humano que sea involuntario. Por ejemplo, que yo estornude, ¿eh? que se haya generado una tos o el estornudo por cualquier circunstancia, y yo no puedo manejar eso. ¿Por qué? Porque la tos nace involuntariamente por una respuesta fisiológica, ¿no es cierto? Lo mismo ocurre con el estornudo, ¿eh? O la que hoy en día, ¿no es cierto?, está tan complicado todo esto. ¿Por qué? Porque sabemos que la transmisión del COVID tiene que ver, ¿no es cierto?, con que uno expulsa fluidos, y esa transmisión se genera por los aerosoles famosos, ¿no es cierto?, que quedan suspendidos en el aire. Bueno, esa sería una situación de un hecho humano involuntario. Ahora, dentro de los hechos humanos voluntarios, nosotros tenemos hechos lícitos, por ejemplo, que yo me encuentre con alguien, le salude, le pase la mano, que hagamos un acuerdo. Bueno, ahí hay una situación que tiene que ver con un acto donde se implica, ¿no es cierto?, la voluntad, y es ilícita. Pero también hay otros que son voluntarios y que son ilícitos. Bueno, y ahí va a aparecer dentro de estos hechos humanos que nosotros vamos a clasificar como voluntarios ilícitos, el delito, cuando yo de alguna manera busco un resultado dañoso, compro una pistola, cargo la pistola con balas, apunto a la persona a la que quiero matar y disparo. Bueno, ahí hay un delito, hay una intención, ahí lo que se llama dolo. Y un hecho ilícito voluntario sería, por ejemplo, la culpa, cuando yo, conduciendo un automóvil, intempestivamente cruza a alguien por enfrente de donde yo estoy transitando, y yo no vengo a una determinada velocidad, es la velocidad que está establecida, todas esas situaciones las que yo me puedo conducir. La persona se me cruza, yo no alcancé a frenar a tiempo y bueno, le ocasioné un daño, se lastimó. Eso pueden ser lesiones o hasta puede ocurrir lo de la culpa. También, por ejemplo, el hecho de conducir alcoholizado en algunos ordenamientos jurídicos, ya directamente es como que uno asume, ¿no es cierto?, la posibilidad o tiene que representarse la posibilidad de un delito. Acá todavía, cuando hay una situación así, estamos hablando de la culpa, ¿eh? Pero uno debió haberse previsto la posibilidad, ¿no es cierto?, de que eso ocurriera. Entonces, estos hechos o estos sucesos pueden ser de dos clases, ¿no es cierto?, los naturales y los humanos. ¿Cuáles son los que nos importan? Los que están de acuerdo a lo que mencionamos en este artículo, el 257, que es el simple acto lícito. El simple acto lícito es la acción voluntaria, no es prohibida por la ley, pero puede resultar alguna adquisición, modificación o extinción de relaciones o de situaciones jurídicas. Ahí, Cecilia, ¿será que podemos mirar un poco? ¿Vos podés compartir pantalla? Sí, a ver. La presentación tuya, y así vamos desarrollando un poco esto entre las dos. Bueno, Para acá. hablar de lo que es el simple acto lícito. ¿Por qué? Porque yo dije que, de acuerdo a lo que menciona el 257, hay un acontecimiento, que es un hecho o un suceso, que puede ser natural o que puede ser humano, pero que, conforme a lo que dice el ordenamiento jurídico, va a producir el nacimiento, la modificación o la extinción de relaciones o de situaciones jurídicas.
Y a partir de ahí, en el 258, el Código Civil define el simple acto lícito. El simple acto lícito que tiene que ver con una acción voluntaria que no es prohibida por la ley, pero de la que va a resultar alguna adquisición, modificación o extinción de relaciones o de situaciones jurídicas. Ahí está la presentación de la profesora Cecilia. ¿Sí? Y entonces, a través de una serie de dibujos o de gráficas que hay acá, vamos a volver para atrás, Ceci, vamos a empezar desde el principio, porque ahí desde el principio está la definición de lo que es el hecho y la definición de lo que dice la doctora Kemmelmayer de Carlucci, porque yo mencioné acontecimiento o suceso. Entonces, ahí ella dice que el derecho al regular la conducta humana se refiere continuamente a hechos, a sucesos o acontecimientos. Sin embargo, no todos los hechos son objetos de referencia en el plano jurídico. ¿Por qué? Porque nosotros vamos a clasificar estos hechos, estos acontecimientos o sucesos naturales, que son externos o accidentales, los que pueden producir efectos jurídicos, como por ejemplo en el caso de un granizo. Yo hoy mencioné el granizo. ¿Cuándo puede el granizo generar una situación que tiene que ver con lo que se menciona en el artículo 257? Y bueno, tendrá que ver si yo, por ejemplo, tengo asegurada mi cosecha con una póliza de seguro que me garantiza que si se produce el granizo y se destruye la cosecha, como yo contraté ese seguro, ¿no es cierto?, me van a indemnizar por eso. Bueno, ahí hay esa situación que mencionamos, ¿eh? Donde ese hecho de la naturaleza puede transformarse, ese hecho de la naturaleza puede transformarse en algo de esto que genera, ¿no es cierto?, una consecuencia jurídica. En las relaciones, porque dice así, relaciones o situaciones jurídicas, dice el artículo 257. Y los hechos humanos, que son los realizados por la persona humana, y ahí aparece, ¿no es cierto?, la posibilidad del ilícito, yo alquilo un inmueble, o de un ilícito de cometer un delito. Y el delito, el hecho ilícito puede ser un hecho, con un hecho doloso, que sería un delito, o donde intervenga la culpa, y que sería un ilícito civil donde no hay, ¿no es cierto?, la intención de provocar el daño, sino que por no haber obrado cuidadosamente se generó eso que es el daño y que da lugar, ¿no es cierto?, a consecuencias en estas relaciones o situaciones jurídicas. Ahí está, la profesora menciona la bibliografía de donde está esta presentación y es la que nosotros mencionamos que hay, ¿no es cierto?, en la biblioteca. Bueno, seguimos, Cecilia. Después se menciona lo del hecho jurídico y ahí está la figura, ¿no es cierto?, el nacimiento y la muerte. Es el acontecimiento que conforme al ordenamiento jurídico produce el nacimiento, modificación o extinción de estas relaciones o situaciones jurídicas. Es un hecho natural el nacimiento y la muerte también es un hecho natural. Pero de acuerdo al ordenamiento jurídico, a partir del nacimiento de una persona se generan situaciones y relaciones jurídicas. Y a partir de la muerte de una persona también pasa lo mismo. ¿Por qué? Porque a partir del nacimiento aparece, ¿no es cierto?, el vínculo parental, la situación de un estado de familia en relación con el grupo familiar al que uno pertenece, de acuerdo a la forma de parentesco que uno tenga. Entonces, ¿por qué? Porque puede ser un parentesco por adopción y entonces ahí no hay un hecho natural del nacimiento. Pero en el caso, por ejemplo, de que se produzca el nacimiento, en ese caso la relación jurídica va a devenir de ese estado de familia que tiene el niño que nació en relación con la madre, con los progenitores, para no hablar de la madre o el padre, sino con los progenitores y con la familia que se relaciona, ¿no es cierto?, con ese progenitor. O, por ejemplo, también en el caso, por ejemplo, de que se produzca después de la concepción
que se hace a través de las técnicas humanas de reproducción asistida. Y ¿cómo se llama la otra situación? La voluntad procreacional, donde también hay una situación jurídica donde interviene, ¿no es cierto?, un suceso que tiene que ver, ¿no es cierto?, con la posibilidad del donante y de la implantación, y bueno, hay esto de la voluntad procreacional. Y en el caso, por ejemplo, de la muerte, se extingue todo lo que tiene que ver con los derechos de contenido personalísimos, excepto aquellos que puedan continuar, que ustedes ya saben cuáles son. Por ejemplo, cuando se lesionó el honor de una persona y entonces los herederos pueden continuar con el reclamo, pero bueno, más que nada tiene que ver con los derechos de contenido patrimonial, que van a generar toda una serie de consecuencias y de situaciones y de relaciones jurídicas porque se produjo la muerte de una persona. Por ejemplo, la apertura del sucesorio, la disposición de los restos, el caso de que haya contratado un lugar en un cementerio, bueno, ahí también hay todas unas situaciones que tienen que ver con esto, que se generaron a partir de ¿qué? De la muerte que es un hecho natural. Bueno, seguimos, profesor. Después viene el simple acto lícito, que es lo que menciona el artículo 258, y que tiene que ver con acciones voluntarias que no están prohibidas por la ley, pero que va a resultar alguna adquisición, modificación o extinción de relaciones jurídicas. Y el ejemplo que está ahí mencionado tiene que ver con que un compositor famoso componía canciones en la calle Florida y las cantaba. Ahora, una vez que se produce la inscripción de esas canciones en el registro de la propiedad intelectual, y bueno, ahí hay una serie se van a crear una serie de consecuencias y de situaciones jurídicas que devienen de ese simple acto lícito, de ese simple acto lícito que tiene que ver con esa creación intelectual. Artículo 258. Después, vamos a continuar. Cuando nosotros mencionamos esto de los simples hechos y de los hechos jurídicos y del simple acto lícito, nosotros nos vamos a encontrar con que ese simple acto lícito, cuando yo lo ejecuto e intervienen en esa ejecución elementos que tienen que ver con la voluntad, entonces el acto se transforma en voluntario. O sea que hay que diferenciar el simple acto lícito, tiene que ver, sí, con una situación que no está prohibida por la ley, pero que va a resultar adquisición, modificación, pero de una acción simplemente voluntaria. O, por ejemplo, cuando yo estoy jugando estoy en un campeonato de fútbol o en un campeonato de vóley, y bueno, un simple acto tiene que ver con que pueden generarse situaciones como una adquisición, modificación o extinción de relaciones jurídicas a partir de ese simple acto voluntario. Una situación en la que yo voluntariamente realizo actos. Ahora, cuando la situación voluntaria o en la situación voluntaria aparecen otros elementos, como por ejemplo el discernimiento, la intención y la voluntad, entonces ahí nosotros vamos a estar en presencia de lo que menciona el artículo 259. Y el artículo 259 dice que el acto jurídico es el acto voluntario lícito que tiene por fin inmediato establecer que tiene por fin inmediato la adquisición o extinción de relaciones jurídicas. El acto jurídico es el acto voluntario lícito, porque esto hay que tener presente, acto voluntario lícito que tiene por fin inmediato la adquisición, modificación o extinción de relaciones o de situaciones jurídicas. Acuérdense de lo que dice el 257 y vean las diferencias con el 259, porque estamos hablando de sucesos.
en el caso de los hechos jurídicos, de sucesos que ocurren por la naturaleza o por la intervención del hombre y que van a producir consecuencias jurídicas. Ahora, cuando hablamos del acto jurídico, mencionamos que hay un acto voluntario lícito. Hay un acto voluntario lícito. Y ese acto voluntario lícito que tiene por fin inmediato la adquisición, la modificación o la extinción de relaciones o de situaciones jurídicas, tiene que reunir determinados elementos para que yo lo considere como tal. Y esos son los que están mencionados a partir del artículo 260. ¿Por qué? Porque dice, el acto voluntario es el ejecutado con discernimiento, con intención y con libertad. O sea que aparece la voluntad. Y aparece la voluntad y hay que saber cuáles son los elementos que intervienen para que se manifieste la voluntad. Y esos son el discernimiento, de acuerdo a lo que dice el código, la intención y la libertad. Y además menciona, que se manifieste por un hecho exterior de alguien. En mi cabeza armo toda una situación. Pero esta situación mía que tiene que ver con el enamoramiento, la otra parte telepáticamente no va a saber. Entonces uno tiene que manifestarse de alguna manera. Bueno, eso es el elemento exterior, la forma o el modo en cómo se manifiesta ese exterior. Entonces, por ejemplo, yo deseo celebrar un contrato. Entonces, bueno, quiero celebrar un contrato. ¿Qué contrato quiero celebrar? Y quiero celebrar un contrato de locación. ¿Por qué quiero celebrar un contrato de locación? Y porque necesito alquilar un departamento porque me voy a ir a estudiar a la ciudad de Posada. Entonces voy a buscar el departamento y a partir de la celebración del acto que es llevar adelante, ¿no es cierto?, toda la celebración del contrato, se va a configurar esto que dice el artículo 259. El acto voluntario lícito que tiene por fin inmediato, y ahí yo alquilo el departamento porque tengo que venir a estudiar acá, y a partir del alquiler del departamento y de la firma del contrato aparece la adquisición, la modificación o la extinción de relaciones o de situaciones jurídicas. Entonces, ¿cuáles son esos elementos, Cecilia, que estábamos mencionando? ¿Podemos avanzar? Ahí está. El discernimiento, la intención y la libertad. Pero, ¿qué quiere decir esto de discernimiento y qué quiere decir esto de intención y qué quiere decir lo de la libertad? ¿Qué les parece a ustedes? A ver. La libertad creo que se refiere a lo que podemos elegir, las intenciones que ¿Verdad? queremos realizar. ¿Quién está hablando que no le... Acá no podemos ver porque está ahora Alejandro, compartiendo pantalla, pero... Alejandro García. Yo estoy hablando, Alejandro García. Alejandro, bueno, No puedo Alejandro, prender la cámara, por las dudas ya aviso. dice a vos que tiene que ver con la posibilidad de... No pude escuchar, perdón. Lo de la libertad tiene que ver con la posibilidad de... De poder elegir. Perfecto, eso es justamente cuando yo puedo elegir, ahí estamos hablando de que yo tengo libertad de acción. La intención, ¿qué tiene que ver con esto de la intención? Cuando hablamos de que hay intención. De que quiero hacerlo. Cuando yo tengo un propósito, lo que mencioné hoy, vengo a estudiar acá a la ciudad de Posada, y entonces para vivir acá en Posada tengo que alquilar, y entonces tengo que busco, ¿no es cierto?, cómo llevar adelante ese acto. Y el discernimiento, y esto es muy importante, el discernimiento tiene que ver con la madurez intelectual que me va a permitir a mí razonar, comprender y valorar el significado del acto y de las consecuencias.
quiero venir a estudiar. Bueno, pero para vivir acá en Posada me tengo que representar. Bueno, ¿qué tengo que hacer? Bueno, sí tengo que alquilar un departamento. Bueno, ¿cómo hago para alquilar el departamento? Bueno, tengo que buscar un departamento, tengo que buscar a través de una inmobiliaria, de un amigo o alguien que tenga la oferta y que yo tenga madurez suficiente para razonar, para comprender y para valorar el significado de ese acto y esas consecuencias. ¿Podemos seguir avanzando, profesora? Y que se manifieste, que se manifieste. ¿Y cómo se van a manifestar? ¿Cómo se van a manifestar los actos? Porque la voluntad tiene que manifestarse. Si yo no logro comunicarme, acá fíjense, está el dibujito bien claro. Todavía no hay telepatía, no sabemos lo que puede llegar a pasar dentro de unos años con la evolución de la ciencia. Pero bueno, mientras tanto, si yo lo que me queda en el pensamiento, imposible que otro conozca. Pero, nosotros vamos a ver que hay diferentes formas de cómo se puede manifestar la voluntad. Y esas diferentes formas de cómo se puede manifestar la voluntad puede ser a través de la ejecución de un hecho material, a través de la palabra escrita, o también por signos inequívocos. Y es muy importante, y esto está acá en el artículo 262, dice: los actos pueden exteriorizarse oralmente, por escrito, por signos inequívocos, o por la ejecución de un hecho material. Pero, el ordenamiento jurídico agrega algo muy importante. El ordenamiento jurídico en el artículo 263 menciona qué ocurre cuando hay silencio como manifestación de una voluntad. Que nosotros estamos acostumbrados, cuando hicimos alguna travesura y vinieron y nos preguntaron, y bueno, y nos callamos la boca y nos dijimos que fuimos nosotros, ahí enseguida nos culparon. El Bueno, silencio otorga, dicen por ahí. en ese caso ahí el que calla otorga, decían las abuelas, ¿no es cierto? Yo estoy repitiendo. Bueno, pero para el ordenamiento jurídico y para lo que menciona el artículo 263, el silencio como manifestación de voluntad solamente puede ser tenido en cuenta si cuando a mí me preguntan algo, por ejemplo, o de alguna manera me notifican algo y yo tengo que pronunciarme y no digo nada, bueno, ahí en ese caso sí estoy consintiendo lo que el otro está afirmando. Si a mí me notifican una demanda que yo le estoy debiendo al que me alquiló el departamento, no le pagué, por supuesto, no le pagué, entonces ya me inició una ejecución por cobro de pesos. Recibí la demanda y yo no contesto la demanda, eso quiere decir que yo estoy aceptando lo que está diciendo el otro. ¿Por qué? Porque el 263, y es largo el escrito, el artículo dice que el silencio opuesto a actos o a una interrogación no es considerado como una manifestación de voluntad conforme al acto o a la interrogación, excepto en los casos en que haya un deber de expedirse, que puede resultar de la ley, de la voluntad de las partes, de los usos y prácticas, o de una relación entre el silencio actual y las declaraciones precedentes. Entonces, solamente el silencio va a hacer surgir esto de que si nos callamos va a entenderse como una manifestación de voluntad cuando estemos en alguna de las situaciones que menciona el 263 y que tiene que ver en los casos en que alguien tiene que expedirse porque resulta de la ley, de la voluntad de las partes. Si nosotros acordamos que alguno tenía que manifestar alguna cosa, por ejemplo, la renovación del contrato de locación. Si ponemos una cláusula que dice que para continuar con la locación yo debo 30 días antes de la finalización del contrato mandar una carta o documento a la otra parte para que sepa que yo voy a continuar.
Ahora, si nosotros no decimos nada, bueno, hay que ver cómo se redactó el contrato y qué es lo que dice. Bueno, ahí sería una situación. Ahora, no recibió la carta documento que yo le tenía que mandar y bueno, entonces queda ahí. Entonces, siempre el silencio como manifestación de la voluntad va a ocurrir, ¿no es cierto? O va a generar como que yo me estoy manifestando si hay, se viene de lo que dice la ley, de lo que establecieron las partes, de los usos y prácticas o de una relación entre el silencio actual y las declaraciones precedentes. Y por último, en el 264 se menciona lo de la manifestación tácita de la voluntad. Que la manifestación tácita de la voluntad resulta de los actos por los cuales se le puede conocer con certidumbre. Carece de eficacia cuando la ley o la convención exigen una manifestación expresa. Carece de eficacia cuando la ley o la convención exigen una manifestación expresa. Igual. ¿Alguna cosa para agregar, profesora? No, para agregar, no, a mí me parece que está clarito, y sobre todo con el ejemplo de cuando recibimos la demanda, que tiene que ver con esto del silencio, que generalmente genera mucha confusión porque venimos con esto de lo cotidiano, el que calla otorga, entonces, digamos, en el derecho no es así, excepto que se den estas situaciones, ¿no? Así que... Nada, no, me parece que está clarito, salvo que tengan alguna consulta específica o por ahí quieran que podamos, no sé, aclarar algún punto, pero entiendo que está bien, que se entendió. Bueno. Por ejemplo, ¿cómo sería la ejecución de un hecho material? Que yo me imagino que seguramente hoy más de uno manifestó su voluntad por la ejecución de un hecho material. A ver si nos podemos ubicar en esa situación. ¿Alguno fue a algún negocio, compró algo hoy? No, parece que nadie fue al negocio ni a comprar nada. La verdad que hoy no, profe, hoy no salí. ¿Cómo? Hoy no he salido todavía. Estoy encerrado. Oye. No, ejecución de un hecho material. Por ejemplo, cuando uno va a un kiosco y compra una gaseosa, el kiosquero no le dice, ¿quiere celebrar conmigo un contrato de compraventa manual por el cual yo le entrego y usted me paga? Le pregunta al kiosquero si tiene la gaseosa que quieren o la bebida espirituosa si les gusta, abren la billetera y sacan la plata y pagan. Bueno, eso es la ejecución de un hecho material, para que entendamos de qué se trata esto cuando hablamos. O cuando mencionamos lo de los signos inequívocos. Estoy esperando el colectivo y hago la seña para que pare el colectivo. Bueno, ahí están estas situaciones de cómo se manifiesta la voluntad. Fíjense que todas estas situaciones tienen que ver con consecuencias o relaciones jurídicas que van a producir el nacimiento, la modificación o la extinción de relaciones jurídicas. Cuando hablamos de esta forma en cómo se manifiesta la voluntad. ¿Avanzamos, Cecilia? No, pero ahí ya tenemos que parar, porque acá tenemos que hablar de otras cosas primero. Nosotros mencionamos que para que haya el acto voluntario, que es el acto jurídico voluntario, tiene que haber discernimiento, intención y libertad. Después hablamos de qué significaba el discernimiento, qué significaba la intención, qué significaba la libertad, y mencionamos que debe
exteriorizarse. Y ahí hablábamos de cómo puede exteriorizarse y hablamos de la forma oral, la forma escrita, por signos inequívocos o por la manifestación de la realización de determinados actos o hechos, ¿no es cierto? Después, que el silencio como manifestación de la voluntad, de acuerdo a lo que menciona el 263, solamente el silencio puede generar, ¿no es cierto?, cuando hay el deber de expedirse, de acuerdo a lo que menciona este artículo 264. Pero también ahí tenemos que explicar cuando hay acto involuntario, que es lo que se menciona en el artículo 261. Y el acto es involuntario cuando hay falta de discernimiento. O sea que yo no tengo esa capacidad, ¿no es cierto? Y esto es importante porque después nosotros preguntamos en el examen y es como que no entienden algunas situaciones. Nosotros dijimos que el discernimiento tiene que ver con la capacidad de comprender y de razonar los actos que uno va a realizar. Estamos hablando de los actos voluntarios. Pero pueden haber actos que sean el resultado de situaciones que me llevaron a mí a actuar de esa manera, pero en las que no interviene el discernimiento. O sea, se considera que el acto es involuntario. Esto está mencionado en el artículo 261. ¿Cuándo es involuntario el acto? Y el acto es involuntario cuando la persona que lo realiza, al momento de la realización del mismo, está privado de la razón. Esa sería una de las situaciones que menciona el artículo 261. El otro inciso, o otro de los incisos que menciona este artículo, es el inciso B, que tiene que ver con el acto ilícito de la persona menor de edad que no ha cumplido 10 años. Una situación terrible de la que uno muchas veces escucha. Y ahí se entiende como que el acto es involuntario. En la casa, en una casa de familia hay un arma. Y un nene de 6, 7 años toma el arma y le apunta al hermano, dispara y lo mata. Ese es un acto involuntario. ¿Por qué? Porque el ordenamiento jurídico entiende que hasta los 10 años, para los actos ilícitos, no hay suficiente capacidad de discernimiento. No hay suficiente capacidad de discernimiento. El entender el bien y el mal, y lo que puede significar el daño, es muy difícil de ir comprendiendo. Y eso uno va comprendiendo a medida que va transcurriendo la vida. Entonces, cuando se trata de actos ilícitos en los que ha intervenido una persona menor de edad que no ha cumplido los 10 años, se entiende que ese acto es involuntario. La otra situación que también menciona el artículo 261 de los actos involuntarios es el acto lícito de la persona menor de edad que no ha cumplido 13 años sin perjuicio de lo establecido en las disposiciones especiales. Porque nosotros, cuando hablábamos de los menores y de los adolescentes, nosotros vimos que pueden llevar adelante la realización de determinados actos y pueden afrontar determinadas consecuencias o situaciones jurídicas porque el ordenamiento jurídico entiende lo de la capacidad progresiva. Entonces, independientemente de eso que nosotros vimos allá cuando estudiamos el tema de los menores y de lo que pueden realizar, el acto lícito se entiende que es involuntario cuando es llevado adelante por una persona menor de edad que no cumplió 13 años sin perjuicio, ¿no es cierto?, de situaciones en las que el ordenamiento jurídico establezca esas posibilidades. Entonces, nosotros, de acuerdo a lo que estuvimos mencionando, nosotros dijimos que para que el acto sea voluntario,
tiene que haber discernimiento, intención, libertad y un hecho exterior por el cual la voluntad se manifiesta. Ahora, cuando no hay esas situaciones, lo primero que nosotros mencionamos es lo que dice el artículo 261, que taxativamente establece que el acto es involuntario por falta de discernimiento cuando, ¿qué pasa? Cuando se trata de alguien que al momento de la realización está privado de la razón. No hay posibilidad de comprender lo que está realizando. Cuando se trata de un acto ilícito de la persona menor de edad que no ha cumplido 10 años, o cuando se trata del acto lícito del menor de 13, o sea que la persona menor de 13 años, sin perjuicio de todo lo que establezca, ¿no es cierto?, el ordenamiento jurídico que lo puede realizar. Entonces, ahí estamos hablando de actos involuntarios. Pero después, nosotros vamos a ver, y de acuerdo a lo que menciona también el programa, que a partir del discernimiento, de la intención y de la libertad, pueden aparecer vicios. Ahí podemos avanzarse, sí. Pueden aparecer vicios que de alguna manera, tienen que ver con esos elementos que nosotros mencionamos. Los elementos que intervienen en la voluntad. El discernimiento, la intención y la libertad. Y estos vicios de derecho y de derecho, el dolo, legislación o omisión dolosa, la violencia que puede ser la fuerza o la intimidación, también están contempladas en el ordenamiento jurídico e impiden que el acto se realice porque está viciado por alguno de estas situaciones y son vicios que afectan a la voluntad. Acuérdense, cuando nosotros hablamos de los vicios de la voluntad, y ahí está en la presentación mencionada, porque después nosotros vamos a ver que en el programa se mencionan los vicios de los actos jurídicos. Cuando nosotros hablamos de los vicios de la voluntad, nosotros estamos hablando de situaciones que de alguna manera hacen que no esté bien el discernimiento, no esté bien la intención y no esté bien la libertad. Vicios de la voluntad. Y están contemplados y contenidos en el Código Civil y Comercial a partir del artículo 265 y hasta el artículo 278. Entonces, en primer lugar, se menciona en esta parte del Código el error como vicio de la voluntad. Pero el error como vicio de la voluntad que nosotros vamos a estudiar y ver acá es el error de hecho, no el error de derecho, porque el error de derecho tiene que ver con que las leyes se suponen conocidas por todos. Una vez que están promulgadas y han sido publicadas, uno no puede alegar desconocimiento de lo que establece la ley. Yo no puedo alegar desconocimiento si me ponen una multa y me secuestran el auto porque estoy conduciendo con un nivel de alcohol en sangre impresionante y a 180 kilómetros por hora. ¿Por qué? Porque hay una ley de tránsito que establece que uno tiene que conducir a las velocidades que están autorizadas de acuerdo al lugar en donde yo me esté trasladando con mi automóvil. Si es una zona urbana, tanto de velocidad máxima, si es una ruta, tanto de velocidad máxima, de acuerdo a qué clase de ruta o qué clase de vía se trate, ¿no es cierto? Puede ser una autovía, puede ser una autopista. Entonces hay diferencia en eso. Entonces yo no puedo decir que yo no sabía que acá no puedo andar a más de 60 kilómetros por hora. No puedo invocar eso como que yo no sabía y entonces el desconocimiento me libera a mí. No, de ninguna manera. El error de derecho no está nunca justificado. Sí, el error de hecho. Y está a partir del 265 y ahí hay una serie de situaciones que tienen que ver, ¿no es cierto?, con
El error esencial cuando vicia la voluntad y va a causar la nulidad del acto. Si el acto es bilateral o unilateral, recepticio, el error debe ser además reconocible por el destinatario para causar la nulidad. Fíjense, por favor, todos esos artículos. Después, el error es reconocible cuando el destinatario de la declaración no lo pudo conocer, de acuerdo a la naturaleza del acto. Bueno, estas son las situaciones en que el error se entiende, ¿no es cierto?, como vicio de la voluntad. Ojo, no es lo mismo el no saber que el tener un conocimiento equivocado de las cosas, que ahí también es importante entender bien esto. ¿Por qué? Porque el error tiene que reunir determinadas circunstancias para justamente hacer, ¿no es cierto?, que aparezca, ¿no es cierto?, como que la voluntad está viciada y entonces se produce la nulidad del acto. Yo creo estar contratando a la profesora Cecilia y resulta que me confundo y no es la profesora Cecilia. Estoy celebrando el contrato, sí, con alguien que se llama Cecilia y que es parecida a ella, pero que no es ella. Bueno, ahí hay un error esencial, porque hay una confusión en la persona con la cual yo quiero celebrar el acto. Bueno, esas son las situaciones y que tienen que ver con hechos, no con el derecho. Y entonces ahí aparece el error reconocible, los supuestos del error esencial, de acuerdo a lo que dice el código, el error de cálculo, después el error en la declaración, hice decir que yo le estaba vendiendo, pero en lugar me entendió el otro que yo le estaba donando o regalando. Y bueno, ahí hay una situación que no tiene que ver con la intención que tenía yo, ¿no es cierto? Y bueno, ahí hay un error que se llama error en la declaración. Y ahí también aparece un vicio y entonces se entiende que puede causar, ¿no es cierto?, la nulidad del acto. Después, otra de las situaciones, ahí tenemos alguna cosa más, Cecilia, en la presentación. Respecto del error, ¿hay algo más? No. Después ya viene lo de los... No, de los vicios de la voluntad solamente esto. Estamos hablando de eso. Entonces, el error que tiene que ser el error de hecho, estamos hablando de un error esencial, siempre sobre los hechos, no sobre el derecho. Fíjense lo que dice el artículo 265 hasta el artículo 270. Ahí va todo lo relacionado con el tema del error. Error de hecho esencial, las consecuencias y las condiciones para que se dé la nulidad, tiene que ver, ¿no es cierto?, con ese error de hecho esencial. El error reconocible, el error de cálculo, y qué es lo que pasa con la subsistencia del acto, porque puede subsistir el acto, pero tenemos que rectificar, y entonces, bueno, de alguna manera se está subsanando, ¿no es cierto?, la situación. Cuando hablamos de un error de hecho, cuando hay un hecho esencial que de alguna manera causa, ¿no es cierto?, la voluntad, puede ser en un acto bilateral o en un acto unilateral. Por ejemplo, entendió que yo le estaba vendiendo, entonces me paga. No, ahí hay una situación que no es la que yo quería. Bueno, a eso se refiere cuando estamos hablando de un acto unilateral. El error reconocible, cuando el destinatario de la declaración lo pudo conocer, pero si no hay posibilidad, bueno, hay que analizar la naturaleza del acto, la circunstancia de la persona, del tiempo y el lugar, para entender, ¿no es cierto?, que el acto es nulo, porque de eso se trata. Después, el error esencial, cuando recae sobre la naturaleza del acto, un bien diverso, es todo lo que menciona el artículo 267. El error de cálculo, no da lugar a la nulidad, sino a la rectificación. Quiero vender y le digo que es 700 y el otro entendió 7000. Y bueno, y
No, entonces hay toda una situación y ¿qué pasa? No da lugar, pero sí a la rectificación. Después, la parte que incurre el error, la parte que incurre en error no puede solicitar la nulidad, pero la otra puede ofrecer ejecutarlo y entonces ahí se puede seguir y llevar adelante, ¿no es cierto?, la realización de ese negocio jurídico, porque estamos hablando de los negocios jurídicos y de las consecuencias. El otro vicio de la voluntad que estaba mencionado ahí era el del dolo. El dolo tiene varias acepciones. Cuando nosotros mencionamos o vemos la palabra dolo, la podemos entender de varias formas o de varias maneras. Nosotros hoy hablábamos de dolo y yo dije que había dolo en los actos voluntarios ilícitos cuando había la intención de provocar un daño. Ahí entendemos que hay dolo. También hablamos de dolo, actos que realiza el deudor a sabienda y con la intención de causar un daño. Por ejemplo, yo sé que tengo que pagar el alquiler, pero bueno, ya estoy por alguna situación que no quiero pagar más y que yo ya sé que no le voy a pagar más, total, que me importa si el otro no cobra, si tiene algún problema por ello, bueno, ahí estoy actuando dolosamente. Yo estoy incumpliendo una obligación a sabiendas y mira de causar el daño, que no reciba ese. Bien, hablamos de la palabra dolo. En esta parte del programa y en nuestra materia, como un vicio de la voluntad. Como un vicio de la voluntad. Entonces, acuérdense que la palabra dolo tiene tres acepciones. Una es la de la intención de causar un daño, la otra tiene que ver con los actos que va a realizar el deudor, porque incumpliendo a sabiendas una obligación con esa intención, ¿no es cierto?, de que el otro no obtenga el beneficio que pudiera eventualmente obtener si yo cumplía con la obligación. Y la tercera como un vicio de la voluntad, que es la que está a partir del artículo 271 del Código Civil y Comercial, y que ahí se menciona después en el programa, ahí dice acción o omisión dolosa, y acá dice desde el 265 hasta el 278. Todo lo relacionado con el dolo está a partir del artículo 271. Entonces, cuando nosotros hablamos del vicio de la voluntad, de acuerdo a lo que dice el 271, estoy yo incurriendo en una acción dolosa cuando yo hago toda aserción de lo que es falso, disimulación de lo verdadero, de acuerdo a lo que dice el código, ¿no es cierto? Cualquier artificio, astucia o maquinación que emplee para la celebración del acto. La omisión dolosa causa los mismos efectos que la acción dolosa, cuando el acto no se habría realizado sin la reticencia o la ocultación. Es lo que menciona el artículo 271. No solamente la acción, sino también la omisión dolosa. Y hay acción dolosa cuando yo estoy haciendo una aserción de lo que es falso, una disimulación de lo verdadero, cualquier artificio, astucia o maquinación que se emplee para la celebración del acto. El auto es 0 kilómetros, el auto es 0, mentira, el auto tiene 100.000 kilómetros y yo estoy diciendo que el auto es 0 kilómetros. Ahí hay una aserción de lo que es falso. Pero yo a propósito estoy haciendo esa aserción de lo que es falso, ¿para qué? Para que se celebre un acto que es, por ejemplo, una compra y venta. Y omisión dolosa, cuando yo oculto alguna situación que podría haberla manifestado, pero me callé, y entonces ahí a propósito, ¿no es cierto?, para que el otro lleve adelante el acto. Y me callé, no dije, sabía todas las situaciones, pero no dije nada, ¿sí? Y entonces ahí, si yo hubiese manifestado, no se hubiese llevado adelante el acto. Entonces, cuando hablamos de este dolo, y acá es importante esto,
Precisar por qué. Porque si bien el 271 define el dolo y habla de la acción dolosa y de la omisión dolosa, el artículo que sigue, que es el 272, habla del dolo esencial. Y el dolo esencial causa la nulidad del acto si es grave. Si es determinante de la voluntad, va a causar un daño importante y que no haya habido dolo por ambas partes, ¿eh? Que hayan intervenido en la celebración del acto. Entonces ahí estamos en presencia de lo que el Código Civil define, Código Civil y Comercial define como el dolo esencial y que causa la nulidad del acto. Y en el 273 se menciona el dolo incidental, que no es determinante de la voluntad, en consecuencia no afecta la validez del acto. El dolo incidental no es determinante de la voluntad y en consecuencia no va a afectar la validez del acto. Tanto el dolo esencial como el dolo incidental pueden ser llevados adelante por una de las partes o por un tercero. Pueden ser llevados por las partes o por un tercero y van a viciar la voluntad. Y tanto en el dolo incidental esencial como en el incidental como en el esencial, siempre que se causa un daño se debe responder por los daños que se causen. Y también se va a responder solidariamente cuando aparezca, ¿no es cierto?, la parte tenía conocimiento del dolo en que estaba incurriendo un tercero y se cayó para llevar adelante ¿no es cierto?, ese negocio jurídico, y entonces ahí va a responder la parte solidariamente, de acuerdo a lo que menciona este artículo, que es el 275. Entonces, 271, definición del dolo, porque dice cuándo hay acción y cuándo hay omisión dolosa. 272, dolo esencial. 273, dolo incidental. 274, quiénes son los que pueden intervenir, ¿no es cierto? En el caso del autor, en el caso del dolo esencial y en el dolo incidental, que puede ser una parte o puede ser un tercero. Y el 275, que menciona lo de la responsabilidad que se causa. Responsabilidad que se cause cuando hay alguna de estas situaciones que están mencionadas en el 271 y que tienen que ver con la acción o la omisión dolosa. El otro vicio de la voluntad, que aparece ahí mencionado en lo que está presentando la profesora, es la violencia. La violencia está a partir del artículo 276 y hasta el 278, y que tiene que ver con la fuerza o la intimidación que alguien va a realizar sobre otra persona para que, y justamente para que se realicen, ¿no es cierto?, esos actos jurídicos. Y acá en el 276 se menciona bien cuando estamos hablando de la fuerza y cuando estamos hablando de la intimidación. La fuerza irresistible y las amenazas van a generar el temor de sufrir. ¿De sufrir qué cosa? Un mal grave e inminente, que no se pueden contrarrestar o evitar en la persona o en los bienes de la parte o de un tercero, y ahí van a causar, tanto para la fuerza o la intimidación, tienen que generar, para actuar, ¿no es cierto?, para que entendamos que estamos en presencia de uno de los vicios de la voluntad, tanto esta fuerza o esta intimidación, que son las que se mencionan en el artículo 276, tienen que generar el temor de sufrir un mal grave e inminente, que yo no pueda recurrir a alguien para que me auxilie o para evitar. ¿Y cómo puede ocurrir esto? Y bueno, cuando a través de la fuerza me están sujetando una mano de mí, ¿no es cierto?, y ahí hay una violencia,
o en el caso de la intimidación, cuando hay amenazas. Cuando hay amenazas, y estas amenazas generan en mí, ¿no es cierto?, el temor de sufrir un mal grave e inminente. El autor de la fuerza irresistible y de las amenazas, de acuerdo a lo que menciona el 277, puede ser una de las partes del acto, puede ser un tercero. Y ahí aparece, ¿no es cierto? Bien, últimamente hay mucho problema con la gente porque los embruman y les hacen hacer transferencias y sacar plata y transferir a cuentas y le están diciendo, bueno, que los están amenazando con que alguien de la familia está teniendo alguna situación problemática, como por ejemplo que sufrió un accidente. De alguna manera se está ejerciendo una violencia, sobre la persona que si no actúa enseguida va a ser más grave, más terrible el daño, ¿no? Que se tienen en cuenta, ¿no es cierto?, para hablar de la violencia y de la intimidación. Y por supuesto, el autor de esto tiene que responder por los daños que causa. No solamente si fue una de las partes, o por ejemplo, si hay un tercero que tuvo conocimiento y que participó, y bueno, y entonces también responde, ¿no es cierto?, solidariamente el tercero por esas situaciones. Bueno, ¿estamos más o menos entendiendo estas situaciones? Bueno, vamos a hacer un repasito. ¿Por qué? Porque nosotros hablamos de sucesos y de acontecimientos. Sucesos y de acontecimientos que pueden producir consecuencias jurídicas, que no pueden producir consecuencias jurídicas. Pero los simples actos lícitos sí van a generar de alguna manera alguna situación de la que se puede inferir una consecuencia. Por ejemplo, si vamos de pesca, y estamos pescando, ¿a quiénes pertenecen esos dorados? Había navegado. La pesca es la época en que se puede ir a pescar, estoy ahí en el lugar que está autorizado. Ese es un simple acto lícito. Ahí hay una apropiación. Parece que no miraron mucho estas cuestiones cuando les dijimos ¿te acordás, Cecilia, cuando vimos el tema del patrimonio? A ver si entre nosotros le podemos hacer de ayuda a memoria a nuestros alumnos. Y cómo se clasifican las cosas, cuáles son las cosas que están dentro del dominio público, cuáles son las cosas susceptibles de apropiación. También a lo mejor me adelanto mucho a los derechos reales, pero ahí leyeron eso. Sí. Leyeron esa parte. Claro, pero cuando los bienes y las cosas que integran el patrimonio, sí, va por ahí Natalia. Natalia dice que si no está prohibido, se puede apropiar, digamos. Se puede. Un acto lícito que genera de alguna manera la consecuencia que nosotros no es que quisimos celebrar un contrato con el Dorado para sacarlo, no, para nada. La actividad de la pesca hace que es un simple acto lícito y que en definitiva yo no quiero que, a ver, yo no tengo la intención de buscar una consecuencia jurídica, pero ese simple acto ilícito me permite a mí apropiarme del dorado y bueno, y después hacer un exquisito dorado, hacer un plato, comerlo, ¿no es cierto? Es un simple acto ilícito, una cosa que está permitida, ¿eh? Y después, cuando hablamos de los actos, cuando interviene la voluntad, y bueno, ahí sí, ahí estamos hablando de los actos cuando interviene la voluntad
y que lo que yo estoy buscando es producir efectos jurídicos. Y esos son los actos del 259, que nosotros estábamos mencionando hace un rato. Entonces, de alguna manera, hablamos de estos hechos. Y bueno, hay hechos simples. Y después están los hechos jurídicos. Los hechos jurídicos que son los que se mencionan, ¿no es cierto?, en el artículo 257, que son los hechos de la naturaleza o los hechos humanos. Los humanos ya sabemos que los vamos a clasificar en voluntarios o involuntarios. Los voluntarios los vamos a clasificar en lícitos y ahí van a aparecer los actos jurídicos o los simples actos lícitos y los ilícitos. Los delitos donde interviene el dolo o los cuasi delitos donde interviene la culpa. A modo de hacer un repaso. Cuando uno habla de los hechos, de los sucesos, de los acontecimientos, siempre tenemos que mencionar cuáles son los naturales y cuáles son los humanos. Y bueno, cuáles son los que nos importan, aquellos que van a producir que tienen una consecuencia jurídica. Bueno, cuáles dentro de los humanos, por ejemplo, los voluntarios o los involuntarios. Cuando hay una consecuencia jurídica, cuando en el caso de los involuntarios se entiende que no hay discernimiento, intención y voluntad que genera, ¿no es cierto?, la adquisición, modificación o extinción de relaciones o de situaciones jurídicas, que es el acto jurídico. El acto jurídico propiamente dicho, que está mencionado en el artículo 259. Y ese acto jurídico que está mencionado en el artículo 259 y que es el que tiene por objeto, el acto jurídico es el acto voluntario lícito que tiene por fin inmediato la adquisición, modificación o extinción de las relaciones o de situaciones jurídicas, lo vamos a clasificar de diferentes formas. Vamos a clasificar de diferentes maneras. Vamos a clasificar a esos actos jurídicos y entonces vamos a mencionar que los actos jurídicos pueden ser positivos, negativos, unilaterales, bilaterales, plurilaterales, actos mortis causa, actos onerosos, actos gratuitos, formales, no formales, actos de contenido patrimonial, actos de contenido extrapatrimonial, actos puros o simples o modales. Bueno, entonces, ¿cuáles son esos actos jurídicos? Y los actos jurídicos son esos actos que están definidos en el artículo 259 y esos actos jurídicos van a tener elementos. Que acá otra vez aparece una situación mencionada en relación con los actos jurídicos. ¿Y cuáles son los elementos que intervienen en los actos jurídicos? Y los elementos que intervienen en un acto jurídico son los sujetos, o sea, las partes, que son elementos esenciales del acto jurídico. Después, el objeto, la materia sobre la cual recae o sobre la cual tiene que ver, ¿no es cierto?, con la voluntad del sujeto, la causa, que es la causa fin o la finalidad, y la forma. La forma es el conjunto de las prescripciones de la ley respecto de la realización de un determinado acto. Fíjense que nosotros estuvimos viendo el título cuarto que dice hechos y actos jurídicos, vimos el capítulo primero que tiene que ver con disposiciones generales, después vimos el capítulo segundo que tiene que ver con el tema de los vicios, el capítulo 2 del error, el capítulo 3 de los vicios de la voluntad, el capítulo 4 del dolo, el capítulo 4 los vicios de la voluntad, y en el capítulo 5, a partir del 270, sección primera, objeto del acto jurídico. Yo les mencioné que en el acto jurídico aparecen elementos.
Y estos elementos son el sujeto, el objeto, la causa, la forma. Bueno, a partir del 279 se menciona el objeto del acto jurídico. El objeto del acto jurídico, y acá está la presentación de la profesora, que es con lo que continúa esta presentación. El objeto del acto jurídico debe ser posible, material y jurídicamente. No debe estar prohibido por la ley, no debe ser contrario a la moral, las buenas costumbres, ni al orden público, que es lo que establece ese artículo 279. Todo esto que nosotros estamos mencionando acá respecto de la definición de acto jurídico, que los actos jurídicos tienen que intervienen, los elementos son los sujetos, el objeto, la causa, la finalidad. Después vamos a tener que recordar cuando nosotros, por ejemplo, hablemos de los contratos. ¿Por qué? Porque el contrato es un acto jurídico bilateral. El contrato es un acto jurídico que puede ser bilateral o puede ser multilateral. Bueno, pero estamos hablando de un acto jurídico porque interviene la voluntad para la celebración del contrato. Entonces, después cuando hablemos de la celebración de los contratos, y también vamos a hablar, cuando hablemos del objeto de un acto jurídico, cuando hablemos del matrimonio, porque la celebración del matrimonio es un acto jurídico bilateral, formal y solemne. Bilateral, formal y solemne, de acuerdo a lo que dice, ¿no es cierto?, nuestro ordenamiento jurídico. Entonces, el objeto debe ser posible material y jurídicamente. Acá está el ejemplo que doy de luna o un rayo de sol, porque eso es materialmente imposible. Imposibilidad material. Tampoco puedo comprometerme a llevar adelante, por ejemplo, la celebración de un contrato de prenda sobre un bien inmueble, porque el contrato que se hace para garantizar una obligación sobre un bien inmueble es una hipoteca. A eso se refiere cuando, como se menciona ahí, dice debe ser posible material y jurídicamente. No debe estar prohibido por la ley. Tiene que ser un acto prohibido por la ley. No debe ser contrario a la moral y a las buenas costumbres, de acuerdo a lo que se menciona, ¿no es cierto?, en nuestro ordenamiento jurídico. Y nosotros tenemos una premisa que es todo lo que no está prohibido está jurídicamente permitido. Pero bueno, cuando uno habla de aquello que es contrario a la moral o a las buenas costumbres o al orden público o lesivo de los derechos humanos o de la dignidad humana, porque así también se menciona en el artículo 279, habla del objeto, estamos haciendo referencia a situaciones que contempladas y contenidas en lo que establece el Código Civil y Comercial, sino también todo lo que dice el ordenamiento jurídico nuestro y de lo que deviene de la Constitución, ¿no es cierto? Cuando, por ejemplo, se establece el derecho que tenemos a la privacidad, al honor, bueno, todo eso de alguna manera se relaciona con esto cuando uno habla del objeto de un acto jurídico que no tiene que ser un hecho imposible o prohibido por la ley, contrario a la moral, a las buenas costumbres, al orden público o lesivo de los derechos humanos o de la dignidad. Tampoco puede ser un bien que por un motivo especial se haya prohibido que lo sea. Todo eso se menciona acá en el artículo 279. Por esta situación que estamos mencionando, nosotros no podemos celebrar un contrato para traficar drogas, o no podemos celebrar un contrato para comprometernos a ver como lo que aparece en la serie esa de tratan a un profesor de química para que fabrique drogas. Bueno, porque se está tratando de un bien que por un motivo especial se haya prohibido que lo sea. Está prohibida la fabricación y la comercialización de los estupefacientes. Hay leyes que regulan eso.
A eso se está refiriendo cuando estamos hablando de un objeto. Ahora, que se celebre el contrato y seguramente se podrá celebrar. Ahora, no podrá hacer valerse ese contrato ante los tribunales, porque hay un objeto que es prohibido o es contrario a la ley. Lo mismo podría, por ejemplo, ser con alguien que contrata a determinadas señoritas para el ejercicio de la prostitución. A ver, el ejercicio de la prostitución, si bien es una cosa que está, hay leyes especiales que regulan la realización de esos actos, no contratar a alguien para llevar adelante, que es otra cosa. Bueno, eso tiene que ver con el tema del objeto del acto. Después, ¿qué más tenemos mencionado ahí, Cecilia, en la presentación? La causa. La causa es el fin inmediato autorizado por el ordenamiento jurídico, de acuerdo a lo que dice el artículo 281, y que ha sido determinante de la voluntad. Ha sido determinante de la voluntad y también integra en la causa los motivos exteriorizados, siempre que sean lícitos y hayan sido incorporados al acto en forma expresa o tácitamente, cuando estamos hablando de la causa. Y de acuerdo a lo que dice el 282, aunque la causa no esté expresada en el acto, se presume que existe, mientras no se pruebe lo contrario. El acto es válido aunque la causa expresada sea falsa, si se funda en otra causa verdadera, que también dice, ¿no es cierto?, este artículo 282. Pero pueden haber actos abstractos, que son los que se desvinculan de la causa que les dio origen, y por ende su causa no puede oponerse a los efectos. El cheque, a ver si la profesora me auxilia, en el caso del cheque. ¿Por qué? Porque yo le debo a la profesora, porque yo me comprometí a pagarle una determinada suma de dinero. Pero como yo no le pude entregar en efectivo esa suma de dinero, le di un cheque. Y él ya me reclama porque yo el cheque no tiene fondo. Entonces, ¿importa que yo le debía a la profesora por algún contrato que nosotros hayamos tenido? A ver, ¿cómo es, profesora? No, en ese caso no importa porque digamos, el cheque es una orden de pago pura y simple, ¿vale? Es como digamos, se asimila a un título ejecutivo. Entonces, independientemente de la causa que le haya dado origen, en el caso que se rechace, por ejemplo, por la falta de fondos, quien haya intervenido o sea, quien lo haya librado o quien haya intervenido en la cadena de endosos de un cheque, va a resultar responsable por esa falta de fondos, digamos, porque quien se ha presentado al cobro del cheque no pudo percibir esos fondos. Porque puede pasar que la profesora me entrega el cheque a mí en virtud de este contrato que nosotros teníamos. Y resulta que a su vez yo tengo otro acreedor, entonces le endoso, hago circular ese cheque y le digo a mi acreedor, toma, cobrate de acá. Y este a su vez lo vuelve, dado el contexto económico y las resoluciones del BCRA no se puede hacer, pero en situaciones normales sí. Digamos, la ley de cheques no nos limita la cantidad de endosos de transmisiones que podemos tener de un cheque. Y entonces ahí, ¿qué va a pasar? El último que recibe el cheque se presenta al cobro y resulta que no puede cobrar. Y por ahí es, no sé, el hijo de mi acreedor, y mi acreedor le quiso regalar 10.000 pesos a su hijo, entonces le dio ese cheque para que él lo cobrara, y cuando él se presenta le rechazan por la falta de fondos. Entonces, ¿qué va a pasar? Va a ir hacia atrás de toda esa cadena de endosantes de ese cheque, vamos a resultar responsables, ¿sí? Y no va a ser por la causa primigenia de la entrega de ese cheque, que fue el contrato que teníamos la profesora y yo,
sino la razón va a ser la falta de fondos de ese título, que es una orden de pago. ¿Tá? Ahí tenemos un acto jurídico que en principio no tendría una causa establecida, pero está regulada en una ley especial. Porque Sus características determinadas, especiales. el 283 habla del acto abstracto, que dice que la inexistencia, falsedad o ilicitud de la causa no son discutibles en el acto abstracto, mientras no se haya cumplido. Estamos hablando de eso. Ahora, excepto que la ley lo autorice, y ahí está el ejemplo, ¿no es cierto?, del cheque. En caso de que la ley lo autorice, cuando hay la inexistencia de la causa. Después, la otra de las situaciones que están con la forma, la libertad de las formas. Si la ley no designa forma determinada, las partes pueden utilizar las que estimen convenientes. El principio, en principio, el ordenamiento jurídico nuestro establece que si no hay una forma determinada en cómo debe hacerse la exteriorización de la voluntad, las partes pueden utilizar, ¿no es cierto?, las que estimen convenientes. Esto es lo que se llama el principio de la libertad de la forma. Pues en el 285 se habla de la forma impuesta, que el acto que no se otorga en la forma exigida por la ley no queda concluido como tal mientras no se haya otorgado el instrumento previsto, pero vale como acto en el que las partes se han obligado a cumplir con la expresa formalidad, excepto que ella se exija bajo sanción de nulidad. Entonces, el principio que anima al ordenamiento jurídico es el principio de la libertad de las formas. Ahora, ¿qué pasa? Que son las solemnidades cumplirse, ¿no es cierto?, al tiempo de la formación del acto jurídico. Ese sería, ¿no es cierto?, la definición de lo que es la forma para la realización de los actos jurídicos. Entonces, nosotros acá nos vamos a encontrar con que el ordenamiento jurídico menciona forma y formalidades. Cuando nosotros hablamos de forma, estamos hablando de qué manera se exterioriza la voluntad. Vamos a exteriorizar la voluntad. Por escrito, dijimos hoy, en forma oral, por signos inequívocos. Bueno, esa es cómo se exterioriza. Y ahora, cuando hablamos de la formalidad y de las pruebas del acto jurídico, ahí vamos a ver que estamos hablando del conjunto de las prescripciones acerca de las solemnidades que deben observarse para la celebración y que se conoce como forma legal, de acuerdo, ¿no es cierto?, de acuerdo a lo que el ordenamiento jurídico establece. Por ejemplo, para llevar adelante una transacción, un contrato de compra y venta de bienes inmuebles, hay toda una serie de prescripciones de una solemnidad, la formalidad que tiene que cumplirse porque el ordenamiento jurídico así lo establece. Trato sin hacer, por ejemplo, en el caso de una transacción sobre bienes inmuebles, que tiene que culminar con la escritura traslativa de dominio. Si no llegamos a esa parte, pero hicimos un contrato de compra y venta y manifestamos en el contrato que dentro de 6 meses se va a llevar adelante la realización de esa escritura traslativa de dominio, bueno, ahí en ese caso, a eso que yo estoy, a lo que me estoy obligando, me pueden reclamar a que yo cumpla dentro de 6 meses con la formalidad porque yo me obligué a eso. Entonces, el acto que no se otorga en la forma exigida, que es lo que dice el 285, no queda concluido como tal. No hay la transferencia de acuerdo a lo que dice el ordenamiento jurídico para el bien inmueble, la transferencia y la tradición
de la entrega de ese bien inmueble si no hay la escritura traslativa de dominio. Pero yo no hice la escritura. Que dentro de 6 meses iba a hacer esa escritura. Pasaron los 6 meses y yo no hago eso. Bueno, ahí el acto que no se otorga en la forma exigida por la ley no queda concluido como tal, mientras no se haya otorgado el instrumento previsto, pero vale como acto en el que las partes se han obligado a cumplir con la expresa formalidad, excepto que ella se exija bajo la pena de nulidad. Bueno, después en el 286 se menciona el tema de la expresión de la forma escrita. Y la expresión de la forma escrita tiene que ver con la prueba. ¿Por qué? Porque si nosotros cumplimos y llevamos adelante la realización de los actos conforme a las formalidades o a la forma que establece el ordenamiento jurídico, por ejemplo, yo quiero realizar un contrato, pero un contrato de compra y venta de un automóvil, yo sé que tiene que hacerse bajo determinada forma. Bueno, si no es un contrato de compra y venta de un automóvil, a ver, otro lo hicimos bajo la forma escrita, me sirve como prueba. Entonces, de alguna manera, cuando uno se relaciona, ¿no es cierto?, con los actos jurídicos a llevarse a cabo, tiene que saber si tienen o no una forma. Y si tienen una forma establecida, o sea, una formalidad, hay que ver si esos actos son solemnes o no solemnes, por el conjunto de estas prescripciones que se deben tener presente para la realización del acto jurídico. Entonces, van a permitir, ¿no es cierto?, la prueba, y va a ser más fácil los vínculos y las consecuencias o los efectos que puede llegar a producir, ¿no es cierto? Si nos atenemos a lo que dice el ordenamiento jurídico cuando menciona lo de las formas que tienen que llevarse adelante cuando hay una forma impuesta, ¿no es cierto? Que es lo que dice el 285. Porque en el 284 se establece, ¿no es cierto?, que si la ley no designa una forma determinada, bueno, las partes pueden utilizar la que estimen, ¿no es cierto?, conveniente. Y ahí, pero no sería bueno para las pruebas. Para los actos formales, hay que ver si los actos formales son solemnes y que requiere una solemnidad de forma absoluta, porque si no se hace no vale como tal, o formales solamente, ¿no es cierto? Eso, cuando hablamos de los formales tenemos que saber diferenciar cuáles son los actos jurídicos formales solemnes y cuáles son los no solemnes. Y los otros son aquellos en los cuales prima esto de el principio de la libertad de las formas. En el caso, por ejemplo, yo mencioné hoy el contrato de compra y venta de bienes inmuebles. Bueno, ahí la forma prevista en el ordenamiento jurídico es a través de la realización y hacer un acto formal y solemne. En el caso, por ejemplo, de la celebración del matrimonio, la celebración del matrimonio también es un acto jurídico bilateral, formal y solemne, porque va a valer como tal, ¿no es cierto?, si se realiza de acuerdo a las prescripciones que establece la ley. Eso quiere decir el turno en el registro, la identificación de los contrayentes, de los testigos, pagar lo que hay que pagar, porque siempre hay que pagar. Después, la realización del acto con la presencia del oficial público que interviene. La inscripción en el registro pertinente y la expedición de la partida de casamiento o el certificado de matrimonio que prueba la realización del mismo. Eso es cuando uno habla de la celebración de actos que deben ser realizados bajo una forma solemne.
También nosotros sabemos que cuando mencionamos lo de la celebración de los actos jurídicos, se puede llevar adelante a través de una escrita. Bueno, cuando uno escribe y cuando uno desarrolla una idea y deja plasmada una expresión donde manifiesta una voluntad, donde ha intervenido el discernimiento, la intención y la libertad, y se quiere hacer constar la realización de determinado acto jurídico, vamos a recurrir a lo que dice el 286. Estamos mencionando lo de la expresión escrita, va a tener lugar a través de qué, o va a tener lugar a través de instrumentos. ¿Y cómo pueden ser esos instrumentos? Porque acá estamos hablando de la expresión escrita a través donde yo desarrollo, ¿no es cierto?, se menciona todo el negocio jurídico que se llevó a cabo, y esa expresión escrita se va a traducir en un instrumento. Pero el ordenamiento jurídico menciona que esa expresión escrita y la de los instrumentos puede tener lugar por instrumentos públicos o instrumentos particulares, firmados o no firmados. Fíjense que ahí en el programa se menciona, dice prueba de los actos jurídicos y después dice instrumentos públicos, privados y particulares y la fuerza probatoria. ¿Y cuál es la enumeración legal de los instrumentos públicos? ¿Por qué? Porque si ustedes se fijan en el programa, nosotros tiene el artículo 286, después en el 287 se menciona cuáles son los instrumentos particulares, los instrumentos privados y los particulares no firmados, porque en el 286 dice que los instrumentos pueden ser instrumentos públicos o instrumentos privados y particulares no firmados. Después se menciona que es la firma, que la firma prueba la autoría de la declaración de la voluntad expresa en el texto, en el nombre del firmante o en un signo. Nosotros sabemos que hoy día se utiliza, ¿no es cierto?, la posibilidad de la firma digital también. Y para ello se requiere toda una situación que tiene que ver con todo un trámite informático a través de una inscripción y en ese registro donde al que uno le otorga, ¿no es cierto?, la posibilidad de la firma digital. Y también en el código se menciona esto porque en el párrafo del 288 dice, en los instrumentos de la firma de una persona queda satisfecha si se utiliza la firma digital, que asegure indubitablemente la autoría e integridad del instrumento, la firma digital. No es que yo hago mi firma ahí en una pantalla. No, 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 esa no es la firma digital. La firma digital, para la firma digital se requiere una inscripción en un registro especial y a través de una serie de algoritmos, ¿no es cierto?, se permite la identificación de celebrar un contrato con la profesora y entonces me comunico y le hago saber cuál es la firma digital y ella a su vez me envía y sabe cómo tiene que llevar adelante la realización del documento utilizando, ¿no es cierto?, la firma digital porque tiene la posibilidad de estar en la inscripción en el registro. Cecilia, ¿cómo es con la universidad? Porque la universidad es una de las primeras instituciones, si no es la primera, en la provincia de la firma digital para llevar adelante los convenios con otros. Sí, tenemos un sector específico que está, digamos, que administra el registro de firmas digitales y en función a los distintos requerimientos que hay, entonces se van otorgando o no, porque eso tiene que ver, digamos, es como que se evalúa en el caso de la universidad, ¿sí? Porque a veces el Colegio de Abogados le deriva a los abogados a pedir ahí, a este sector específico de la universidad.
pero las autoridades de la universidad tienen la firma digital. La rectora, por ejemplo, en el caso que es de internacionales, se firman digitalmente algunos convenios. No hace falta que venga, o sea, mandan el convenio. No es que la profesora Boren, magíster, porque ella es magíster, ¿verdad? Sí. Firma en una pantalla. No, no. No. Se registra esa firma. Y sale como un sellito. Sale como un sello de agua que está ahí en el documento. Y que hay esa combinación de los algoritmos, ¿no es cierto? Sí. Para que la otra parte sepa que la universidad es la... Y en el colegio de abogados, ¿cómo es, Cecilia, con lo de la firma Y para la presencia? claro, en el colegio de abogados, esto surgió a partir de digamos, de la implementación de las medidas por la pandemia. Digamos que tuvo sus cosas buenas también la pandemia. Y entonces lo que se hace es comprar un token así digamos que también en algunos casos le derivaron a la universidad para que sea la universidad la que hiciera ese registro de la firma digital, y es nada más que ahí se paga ese dispositivo, y entonces el abogado con ese puede cursar notificaciones con este sistema, ¿sí? El sistema de notificaciones electrónicas, que sí está implementado ya completamente en el sistema federal. En la provincia todavía está un poco, venimos un poquito atrasados. Algunos tienen y otros no, pero ya está habilitado para eso. Pero eso es solamente para la actuación dentro de la justicia. No es que tiene la Sí, firma sí, de la justicia. de exportación, importación, la persona, no. Eso que le otorga el colegio No, de no, abogados no. o que le otorga el juzgado federal es solamente para llevar adelante, ¿no es cierto?, la tramitación de los juicios. Sí, y en el caso de los jueces, de primera instancia son los que vi, ya también sacan con la firma digital las resoluciones, las providencias, todo sale ya con firma digital. Pero, lo que tiene la universidad es esa inscripción en esa otra situación que está contemplada en esa ley especial, cuando se trata de instrumentos generados por medios electrónicos, el requisito de la firma digital de una persona queda satisfecho cuando se asegure indubitablemente la autoría e integridad del instrumento a través de esa ley que permite eso. Y que en el caso, por ejemplo, de los que hacen importación y exportación, estamos hablando de las empresas, ¿no es cierto?, y que están autorizadas para llevar adelante ese tipo de negocio jurídico, o en el caso a través de la inscripción en ese registro que otorga esa ley especial, que celebra, ¿no es cierto?, esos convenios, por ejemplo, con una universidad en España o con una universidad en México, ¿no? Que de eso se trata. Bueno, entonces estamos hablando de esa expresión escrita que va a aparecer en qué, en los instrumentos. ¿Y cómo pueden ser los instrumentos? Y los instrumentos pueden ser instrumentos públicos o instrumentos privados y particulares no firmados. Y acá tenemos que ver qué dice nuestro Código Civil y Comercial, porque el Código Civil en la sección cuarta, que es lo que sigue a lo que nosotros estamos desarrollando ahora acá en el programa, ¿eh? Y menciona instrumentos públicos 289 y hace una enumeración y dice cuáles son los instrumentos públicos. ¿De dónde? ¿Por qué decimos que la partida de nacimiento es un instrumento público? ¿Por qué? Porque la partida de nacimiento está dentro de estos que están enumerados acá en el 289. ¿Eh? En el 289 dice, son instrumentos públicos, las escrituras públicas y sus copias o testimonios. Lo que mencionamos recién de los escribanos, ¿eh? El libro de protocolo y las escrituras públicas que van a llevar adelante y que celebran los escribanos o los testimonios.
los instrumentos que extienden los escribanos o los funcionarios públicos con los requisitos que establecen por el Estado Nacional, Provincial o la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, conforme a las leyes que autorizan su emisión. ¿Y cuándo sabemos que se trata de un instrumento público? Y sabemos que se trata de un instrumento público de acuerdo a lo que se menciona acá. ¿Por qué? Porque hay la intervención de un oficial público que tiene atribuciones para intervenir, que tiene competencia para intervenir territorialmente, y tiene que estar firmado por el oficial y las partes, o los representantes y eventualmente los testigos. Ahí estamos hablando del instrumento público. Y ese instrumento público hace plena fe, tiene validez. ¿Qué quiere decir? Son requisitos de validez del instrumento público, y ahí está lo que yo mencioné recién. La actuación del oficial público en cuanto a que tiene que tener atribuciones, que tiene que tener competencia, y lo de las partes. Requisitos. Fíjense el 289, fíjense el 290, después en el 291 establecen las prohibiciones. El 291 tiene que ver con las prohibiciones, que es de ningún valor el instrumento público autorizado por un funcionario público en asuntos en que él, su cónyuge, su conviviente o un pariente suyo dentro del cuarto grado o segundo de afinidad sean personalmente interesados. Fíjense qué importante. Escribano, si mi papá es el escribano y yo salgo de testigo en una escritura o en lo que sea que está celebrando, en algún acto que está celebrando, que está participando como escribano público para dar fe del acto, ese acto no es válido. ¿Por qué? Porque acá hay una prohibición de que es de ningún valor el instrumento autorizado por un funcionario público en asunto en el que él, su cónyuge, su conviviente o un pariente suyo dentro del cuarto grado o segundo de afinidad sean personalmente interesados. Son esas situaciones que son importantes de entender. Después, ¿qué más dice el artículo en cuanto a la eficacia probatoria de los instrumentos públicos? Lo que menciona el artículo 296, hace plena fe de que se realizó el acto, la fecha, el lugar, los hechos, todo lo que se menciona, ¿no? Que sean cumplidos ante el oficial público. Ahora, si, por ejemplo, se quiere atacar, solamente se puede atacar ese instrumento público a través de la realización de un juicio civil o criminal de redargución de falsedad. En ese caso sí. ¿Por qué? Y bueno, porque hay cosas que no son verdaderas, que no son ciertas. Y hay que intervenir. Bueno, en ese caso, bueno, ahí sí se puede atacar, pero para ello hay que hacer un juicio civil o criminal de redargución de falsedad. ¿Y sobre qué va a aprobar eficazmente el instrumento público? Y respecto de las declaraciones, las convenciones, las disposiciones, los pagos, los reconocimientos, las enunciaciones de hechos que están relacionadas con el objeto principal, todo eso hace plena fe de lo que dice el instrumento público. Y después, por supuesto, ¿cuáles son los instrumentos públicos? Ahí menciona el código, la escritura pública, y eso les voy a pedir que ustedes se fijen cuáles son los defectos que pueden tener las escrituras públicas, todo, o sea que todo tiene que fijarse a partir del artículo 289, todo lo relacionado con lo de los instrumentos públicos, muy importante porque van a ver en el ejercicio de la profesión después, esto también cuando tengan que hacer las inscripciones, cuando tengan que, por ejemplo, trabajar para llevar adelante toda la contabilidad de una sociedad.
sea nuestro contador. Bueno, pero ¿y usted qué tiene? Nosotros tenemos una sociedad, ¿y cómo? Bueno, le van a traer el contrato societario. Bueno, pero el contrato es una hojita nomás. No, pero ¿cómo es? No, ¿qué, la sociedad, de qué tipo la constituyeron? ¿Está formalmente constituida de acuerdo a cómo dice la ley de sociedades? Bueno, ahí van a tener que tener en cuenta todas esas cosas y van a tener que saber si se trata de un instrumento público, lo que requiere la ley, si le traen así algo que no está de acuerdo a lo que dice el ordenamiento. No, esto no es un instrumento público. ¿Esto qué es? Esto puede ser un instrumento privado, pero no va a generar o no va a producir las consecuencias que se buscan de acuerdo a lo que dice la ley, que deben llevarse adelante esos actos o esos negocios jurídicos y quedar asentados en esos instrumentos públicos. Bueno, entonces, fíjense lo mencionado a partir del artículo 289, lo que después es la escritura pública y el acta, cuando se trata de una escritura pública, cuando se trata de un acta, qué es lo que tiene que contener, cuáles son las... todo eso que se menciona ahí en el Código Civil y Comercial, y después, en la sección sexta, el Código menciona los instrumentos privados y particulares. Si alguno de los firmantes de un instrumento privado no sabe o no puede firmar, puede dejarse constancia de la impresión digital o mediante la presencia de dos testigos que deben suscribir también el instrumento. Bueno, también acá van a tener que leer a partir del artículo 300 respecto, ¿no es cierto?, de lo que es el instrumento privado, que puede ser firmado o no firmado, de acuerdo a lo que menciona el artículo 287, los instrumentos que pueden estar firmados o no firmados. En estos instrumentos privados, lo primero que aparece es la no presencia de un... Entonces, ¿quiénes son los que están interviniendo? Las partes. Y esto es la formalidad que tiene que tener este instrumento privado, ¿cuál es? La firma. La firma de las partes que intervinieron, ahí ya le leí que en el caso de que alguien no pueda firmar o no sepa firmar la impresión dígito pulgares, sino la presencia de dos testigos que suscriban también ese instrumento privado. El doble ejemplar, eso quiere decir tantos ejemplares como partes hayan intervenido, y la fecha cierta. La fecha cierta, que es muy importante para que tenga valor, porque los instrumentos privados y firmados tienen valor entre los particulares que intervinieron en la celebración de ese acto. Pero para que produzcan efecto respecto de otras partes o de terceros, para que haya una eficacia probatoria y para que produzcan esos efectos, tiene que haber una fecha cierta. Y lo de la fecha cierta está a partir del artículo 317. Bueno, me cansé. Nuestros alumnos que vayan fijándose, porque después lo que continúa tiene que ver con lo de en el programa, en el Código Civil y Comercial, tiene que ver con lo de la contabilidad y los estados contables, que de alguna manera ya vimos y que desarrolló el profesor Cáceres la semana anterior. Y entonces, fíjense por favor todo esto de los instrumentos públicos, lo de las escrituras públicas, el acta, las actas, ¿no es cierto?, en las que intervienen los escribanos o los oficiales públicos. Después, a partir del 313, lo de los instrumentos privados y particulares, que va hasta el 319, respecto de también el valor probatorio y la fecha cierta. Para la clase que viene vamos a tratar de terminar esta unidad y ya comenzar, ¿no es cierto?, con la unidad de obligaciones. Por favor, fíjense el material que les mencionamos, y que está, ¿no es cierto?, en las otras aulas virtuales. Bueno,
Nos estamos viendo. Bueno, hasta el jueves. Que estén bien. Estén atentos, Chao, profes. estén Hasta la atentos, próxima.